todas las angustias, las tristezas que estamos padeciendo este año, que ha tenido muchas pruebas. Tú estás en medio de nosotros. Tú no nos has abandonado, Señor. Tú tienes un gran, maravilloso y enorme propósito para tu gloria, que por gracia has permitido que sea un gran, maravilloso y enorme propósito para nuestra vida. Así que estamos acá para aprender a servirte, para aprender a que nuestro corazón te tenga como más supremo tesoro, Señor, y poder así darte la gloria en todo lo que hacemos. Gracias, Dios mío. Usa a todos nosotros, a este grupo de jóvenes que somos vasos de barro, Señor, en tus manos poderosas, y sabemos que tú eres el que te vas a llevar finalmente la fama, la gloria y la honra. Gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar hablando acerca de lo que es cómo vamos a servir con, digamos, el corazón correcto. ¿Cuál sería la perspectiva correcta de nuestro servicio? Generalmente, para algunos el servicio se ha vuelto una gran responsabilidad. Para otros de repente se ha vuelto una carga que su religiosidad no le permite dejar. Pero lo que nosotros tenemos que ver es cuál es el fondo del corazón del siervo. Porque cuando tú eres un servidor de la iglesia, estés en el área que estés, eres un siervo. Seas en el área académica, ustedes saben, acá en Gracia Urbana tenemos nuestra área académica y nuestra área de plataformas. O sea, seas un servidor eclesiástico, como nuestros diáconos, nuestros líderes, o seas un servidor del voluntariado, que ahí sí es diferente, pero igual es servicio para la iglesia. Seas un servidor del voluntariado, a conexión, en las plataformas de Servolución, alcance, atmósfera, ¿no? Igual, el corazón debe ser el mismo. Entonces vamos a ver unos cuantos versículos de la palabra de Dios para empezar esta charla temática acerca de lo que es el servicio. Acompáñame a 1 Corintios, capítulo 15, verso 58. Primera a los Corintios, les voy a leer en la versión NBI. Amén. Ustedes saben que yo más uso la Biblia de las Américas, pero en RY uso NBI. Primera a los Corintios, capítulo 15, verso 58, dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténgase firme e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Es el primer texto que estamos leyendo. Hermanos, tenemos que ser nosotros conscientes que sea el contexto que sea, siempre no es en vano lo que estamos haciendo en la obra del Señor. De repente alguno se siente más frustrado porque le toca hacer limpieza y ve a otro que está cantando muy hermoso, tocando la guitarra, y dirá: yo no sé, de repente yo no sé tocar guitarra. Pero hermanos, ¿en realidad tú crees que cualquier servicio Dios no lo valora? El Señor te ha puesto en la iglesia para que sirvas. Tú, el que toca la guitarra y el que canta muy bonito, no es más espiritual que la persona que está barriendo, o la persona que simplemente está en conexión recibiendo a las personas que están llegando, a los invitados. No es más espiritual que la persona de atmósfera o la persona que está trabajando con los niños. Nadie es más espiritual que nadie, porque 1 Corintios 12, verso 13 dice que en Cristo fuimos nosotros sumergidos. Por tanto, nuestra identidad es Cristo. Así que no existe eso de que yo estoy más espiritual que tú, o que yo estoy mejor que tú, hablando de nuestra situación espiritual. Así que no existe eso, hermanos, no existe eso. Por tanto, como dice Romanos capítulo 12, verso 11, otra vez versión NBI, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Es importante entender esto. ¿Qué tanto fervor te da el Espíritu? Porque si tu fervor, o sea, tu pasión por servir, viene de tu ego, viene del deseo de ser aplaudido para que todos digan que eres un gran servidor, ¿no? Viene de simplemente del compromiso, o sea, bueno, para que no digan que estoy mal espiritualmente, voy a tener que servir. Si esas tres son tus motivaciones, son muy incorrectas. No estás haciendo las cosas conforme a la voluntad del Señor. Por más que aparentemente lo estés, por más que otros te admiren porque eres, wow, un gran servidor, no lo estás haciendo porque el fervor no te lo da el Espíritu. Es decir, no viene del querer y el hacer que pone Dios en tu corazón, viene de simplemente otras motivaciones incorrectas. Pero acá dice que tú tienes que ser diligente y servir al Señor con el fervor que da el Espíritu. O sea, ser diligente es ser como lo eran los bomberos. No sé si has conocido a los bomberos. Al final, si te das cuenta, ¿qué pasaría si en el momento en que hay algunas, ¿qué podríamos decirle? Problema, incendio, un terremoto, y se necesita rescatar personas. Los bomberos, que ya tienen su lista de convocados, digamos,
aparecen y dicen, bueno, no tengo examen, capitán, no puedo asistir a esta cita que me están convocando para ir a rescatar personas en medio de un incendio o de cualquier terremoto, cualquier cosa que haya pasado. O capitán, me duele la cabeza, ¿no? No, ¿sabe qué, capitán? Mi hijito está que llora y acá mi esposa está medio histérica, mejor no salgo para que no se pelee conmigo. ¿Qué tal necedad? ¿Qué pasaría si esa sería la regla? Que si esa fuera la regla por la cual todos los bomberos se manejarían. ¿Qué pasaría? Nunca podríamos rescatar a nadie de los siniestros. El cuerpo de bomberos se vendría abajo y no tendría razón de ser un cuerpo de voluntarios que no tienen la voluntad. ¿Te das cuenta? Por eso se llama un cuerpo de voluntarios, que no tienen la voluntad, porque sus motivaciones son vanas. Si ellos mundanos, si ellos no creyentes, si gente que no conoce a Dios, bueno, hay muchos bomberos cristianos, pero la organización no es cristiana, tienen el calor, tienen la voluntad de hacer esto sin condiciones, amar sin condiciones a su prójimo, a los ciudadanos de la ciudad donde les tocó ser bomberos. ¿Por qué razón tú tendrías que poner excusa y no ser diligente? ¿Por qué tú tendrías que no ser diligente? Me repito de nuevo, o sea, ¿cuál sería el problema tú para no ser diligente? ¿Te das cuenta lo grave que es estar en ese sentido? Entonces, hermano, primero que todo tenemos que servir con diligencia, con el fervor que da el Espíritu. Juan capítulo 12, verso 26, en la versión NBI dice, quien quiera servirme, mira, quien quiera servirme debe seguirme donde yo esté. Allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. A veces en algunos círculos más ortodoxos se han olvidado de eso, de que Dios sí honra a los que le sirven. Sí somos esclavos de Cristo, ¿no? Somos esclavos, pero no somos unos esclavos al estilo del siglo XVIII o XIX, ¿no? Antes de la abolición de la esclavitud, donde eran gente encadenada, o no somos esclavos al estilo de los egipcios que tenían a Israel encadenados, atrapados bajo una tiranía total. Recuerden que ese no es el concepto de siervo que teníamos en la Biblia. Recuerdan, Abraham tenía muchos siervos y los trataba bien y los honraba. Incluso a un siervo más prominente, que era más fiel a la casa, muchos patriarcas, no solo Abraham de ese tiempo, le heredaban todo si no tenían hijos, si no tenían parentela. Entonces, esa clase de siervos somos nosotros. Nosotros no solo somos esclavos de Cristo, somos los hijos de Dios por adopción. Somos parte de la familia espiritual. Estamos sentados en los lugares celestiales. Nuestra identidad es el mismo Hijo de Dios. Dios nos ama tanto como habla el mismo Cristo en Juan 17:23, porque estamos en Él, porque es su perfección la que ve el Padre. Entonces hay que darnos cuenta de una cosa. Quien quiera servirlo debe seguirlo. El Señor está en la casa de Dios y donde quiera que tú vayas. Debes servirlo donde quiera que tú estés. Ahora, hablando del servicio en la casa de Dios, dice que Él te va a honrar. Seas, entonces, repito, el que está haciendo la limpieza, el que trabaja con los niños, el que predica, el que toca la guitarra, el que está en la evangelización, el que está pintando, el que está limpiando las lunas, el que está trabajando en atmósfera, el que está haciendo conexión, el que está discipulando. Toda clase de servicio, el Señor la va a honrar. Y entonces quiero que entendamos, esa es la base de lo que estamos haciendo. Entender que tú no te tienes que desesperar porque te honren los hombres. Tú no te tienes que desesperar porque la gente te diga hombre de Dios, como vi por ahí que había un falso apóstol Figuretti que le gusta hacer falsas sanidades, que le gusta que le digan hombre de Dios. No necesitas buscar que te digan hombre de Dios. Dios te tiene que decir, tú eres uno de mis hombres, tú eres una de mis mujeres, o sea, tú eres uno de mi ejército. Tú te necesitas que Dios te lo diga, no tú buscar la etiqueta de hombre de Dios. Recuerda que los hombres de Dios en la Biblia, la mayoría, todos se equivocaron, todos tenían pecados. Así que todo lo que tú trates de hacer externamente para que te llamen hombre de Dios, hay que tenerlo por basura, como dice la palabra, para ganar a Cristo. Amén. Todos los que han nacido de nuevo somos hijos de Dios. Y por tanto, seremos honrados si le servimos con el fervor que viene del Espíritu Santo. O sea, nunca dejemos entonces de ser diligentes, preocupados, extremadamente preocupados por dedicarnos a servir. Amén. Entonces, volviendo al tema de los bomberos, si lo aplicamos a la iglesia, vamos a poner un ejemplo. Si tú estás como voluntario
Gracias a Dios voy a hablar hoy día de los voluntariados, no tanto de los cargos eclesiásticos. Pero si tú estás como voluntario hoy día para hacer la oración en el culto, si vas a ser la persona que está en conexión, bueno, esto lo entenderán los que están en nuestra iglesia, porque este video es más para los que están en nuestra iglesia. Los que están en conexión, o sea, los sugieres. Para los que están en atmósfera, o sea, los que se encargan de ver todo lo que es la atmósfera de la iglesia. Entonces, hay que entenderlo de esta manera. Si tú eres una persona que está en la lista, si dices que quieres servir y llegas tarde, acá en nuestra iglesia ya saben que nuestro querido copastor siempre te manda a la banca, ¿no? ¿Y te parece justo? Es justo, ¿verdad? Claro que es justo. Porque te está enseñando a ser disciplinado. Porque te está enseñando a hacer las cosas bien. Porque para Dios no se le puede servir mediocremente. Servir con excelencia no es dar todo tu dinero. No. Servir con excelencia no es tener las cosas más caras. Cuando Dios permita podrá ser. Pero cuando no hay, es servir con lo que se tiene, con todo. Con todo tu corazón, con todas tus ganas, con toda tu pasión, con lo que tienes. Y me sorprende que de repente en nuestra iglesia o en cualquier otra iglesia pueda haber una persona que es joven, que tiene tiempo para alistarse, que puede llegar temprano, pero llega tarde. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Estás sirviendo con diligencia? Para nada, para nada. ¿Tú crees que el Padre va a honrar tu tardanza? No, porque no estás dándolo todo, no estás dando excelencia. No te está importando realmente servir a Dios con excelencia. ¿Tú crees que si en realidad estuviéramos en un templo donde estuviera Cristo, ¿tú llegarías tarde? No lo harías. No lo harías. ¿Y sabes cuál es la parte más pecaminosa del corazón? Que tú en el fondo de tu corazón dices, sí, pero no está Jesús. ¿Te das cuenta? La palabra dice que donde dos o más están reunidos, ahí está. Y ahí habla de la reunión congregacional. Medita entonces antes de que se te ocurra llegar tarde de nuevo. No es cosa de que simplemente ese día te manden a la banca. Es cosa de lo grave que estás haciendo al tomar por poco el servicio al Señor. Y no hay excusas. No hay excusas. También hay que entender esto. Si tú fueras un bombero, entonces serías uno de los que cancelaría porque simplemente a mi mamá le duele la barriga, a mí me duele el pelo, me duele la muela, mi esposa está de mal humor, no sé. Mis hijitos no se quieren levantar. Métele un correazo y levántalo. ¿No? ¿Qué hacían contigo tus padres? Incluso algunos no conocían a Dios. ¿Acaso llegabas tarde al colegio? No. ¿Acaso tú mismo permites que tu hijo llegue tarde al colegio? No lo permites, ¿verdad? Entonces, ¿por qué permites que llegue tarde al culto? ¿Estás sirviendo al Señor o estás sirviendo a tu propia carne? Piensa eso, ¿te das cuenta? O sea, no te engañes a ti mismo. Vamos a seguir. Marcos capítulo 10, verso 45 dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es Cristo, dando su vida por su pueblo, por todas las clases de personas en todo el mundo. Ahora nosotros tenemos que ser imitadores de Dios, imitadores de Cristo. ¿De qué manera? Y aplicándolo al servicio de la iglesia, aplicándolo al servicio de la iglesia local, tanto en el culto como en plataformas. ¿Cómo lo puedes hacer? No sirvas para que te aplaudan, otra vez te digo. Da tu vida al servicio de Dios y por lógica al servicio de muchos. Da tu vida. Da tu vida al servicio de la iglesia. Si realmente sé un bombero diligente, si realmente estás inscrito en conexión y te programan entre la semana, no llegues tarde y no faltes. No pongas excusas baratas. No pongas excusas baratas. Simplemente dedícate a lo que tienes que hacer. Tenemos que servir, hermanos, con la perspectiva correcta, ¿ves? Tenemos que tener la perspectiva correcta en el corazón para poder servir. Nuestras prioridades deben ser Dios y luego lo demás. Quizás suena duro, pero pregúntate entonces, ¿cuál es mi motivación para ir a la iglesia? ¿Solamente estar en un arca que me salve de no irme al infierno? ¿Cuál es mi motivación? Voy a escuchar la palabra predicada porque sí sé que la palabra de Dios transforma las vidas, pero pienso que solamente es algo que me conviene a mí. Entonces yo voy a escuchar la palabra porque, bueno, me conviene. ¿No te importan los demás? ¿No te importa nada? ¿Por qué adoro junto con mis hermanos? ¿Por qué cantamos juntos al Señor? ¿Canto solo canciones? O sea, ¿realmente estoy viviendo lo que canto? La adoración es en espíritu y en verdad. ¿O no es ni en espíritu ni en verdad? Porque ni siquiera no lo tengo
conviccionado mi corazón, ni tampoco mis obras reflejan la convicción de mi corazón. No digo que no lo sepas, ¿ah? Porque de saberlo lo puedes saber, pero no tienes convicción en tu corazón. ¿Te das cuenta? Entonces, para que tus hijos puedan ver a sus padres, a los que tienen nenes, ¿no? A sus padres sirviendo a Dios realmente, podrán decir: mi padre sirve a Dios con todo su corazón. Y tú, joven de Reformed Youth, que para ustedes es ese video, tus padres o tus amigos podrán ver que tú realmente sirves a Dios, o eres un iglesiero más, ¿no? O invitas a chicos a la plataforma, ¿no? Invitas a tus amigos, genial, pero ¿qué ejemplo de servicio les estás dando? ¿Y qué ejemplo de servicio le estás dando a los jóvenes que tú no has invitado, pero que cuando vienen a la iglesia se están viendo? Pensemos en eso. Entonces la motivación tiene que ser la motivación correcta, el querer y el hacer que pone Dios en nuestro corazón, ¿no? El problema surge cuando en nuestro pensamiento superficial, ¿no?, inclina la balanza a siempre tratar de recibir nada más, cuando pensamos únicamente en términos de lo que nos podemos beneficiar, ¿no? Hemos caído en la trampa horrible del siglo XXI que se llama individualismo. El individualismo es bueno en la economía, es justo, porque tú trabajas y nadie te puede quitar lo tuyo, pero en el cuerpo de Cristo es diferente porque todos pertenecemos a un mismo espíritu. En este sentido, acá, solamente aquí, sí funciona el colectivismo. ¿Por qué? Porque somos parte de un solo cuerpo. Acá no puedes ser individualista, tu oreja no es individual de tu cuerpo, ¿no? Tu nariz no se va a salir y va a caminar sola, ¿verdad? Ninguna parte de tu cuerpo se puede ir sola. Cristo no es un rompecabezas. El cuerpo de Cristo tiene que estar unido y todos trabajar en fin de la gloria de Dios juntos. Tenemos que animarnos todos unos a otros, no solamente animarnos con palabras, que es justo, que está bien, pero si fuéramos una iglesia de mudos, ¿qué pasaría? Entonces, hagamos eco de lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, 24-25, donde en resumen dice: consideremos, dice, con estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Amén. Amándonos. Como acá siempre hablamos en Gracia Urbana, en nuestra iglesia, la murmuración es peor que la fornicación. No debe haber murmuración ni queja de tu hermano. Tiene que haber apoyo y ánimo para tu hermano. Apoyo y ánimo, restauración y disciplina correctiva en sus caídas. En todo eso tú estás sirviendo, ¿te das cuenta? Cuando los pastores ponen disciplina sobre un hermano que con mucha sinceridad ha confesado su pecado, tú tienes que servir a la iglesia siendo parte de la restauración, como dice en Gálatas capítulo 6 del 1 al 2, con mansedumbre, con humildad, tal vez pensando que todos podremos caer en lo mismo, porque todos somos humanos, todos somos como David, todos somos como Abraham, todos somos como Moisés. Entonces, no nos reunimos en la iglesia solo para que nosotros mismos seamos nutridos, ¿no? Congregarnos no es solo para nuestro propio beneficio, sino para estimularnos en amor unos a otros, para animarnos en amor unos a otros, para exhortarnos en amor unos a otros. Y en eso también estás sirviendo, ¿ves? En eso también estás sirviendo. En todo esto tú estás siendo parte de la misión y de la labor de Dios en medio de este mundo y del crecimiento del reino. Porque mientras nos estamos estimulando, sirviendo, comienzan a unirse los nuevos, comienzan a ser parte de esta nueva creación, de esta nueva civilización, porque eso no lo van a ver en el mundo, ¿ves? Ese amor sin condiciones no lo ven. La ciudad de Dios está siendo construida. ¿Entiendes? Entonces, debemos servir a Dios con Dios en el centro, con el Dios trino al medio de todo. Si Dios está en el centro, lo demás se pone en su sitio. Lo demás va a llegar en su orden. Si el Dios trino realmente es todo lo que profeso como cristiano, entonces mi forma de ver el servicio va a cambiar completamente. Ya no lo voy a ver simplemente como una manera en que me aplauden, no lo voy a ver como un compromiso que tengo que hacer porque siempre estuve en la iglesia o desde que me convertí ya no salí de esta. No, lo voy a ver como una oportunidad de darle la gloria, como una oportunidad de darle las gracias, como una oportunidad de adorarle en medio de mi servicio. ¿Cómo no le voy a dar la gloria, las gracias y adorarle en medio de mi servicio a quien todo dio por mí? ¿Te das cuenta? Servir se va a transformar de una carga que a algunos nos puede haber pasado alguna vez a una oportunidad de darle la gloria, de darle las gracias y de amarle y adorarle
porque dio todo por nosotros. Esa debe ser tu motivación, ¿te das cuenta? Correcta. ¿Te das cuenta? Adorarle, darle la gloria y darle las gracias. Entonces nosotros como miembros de la iglesia y en esta plataforma Reformed Youth, cuando cada vez que funciona la plataforma Reformed Youth de jóvenes, no buscamos darle la gloria a los hombres, nosotros buscamos darle la gloria a Dios. Y aunque las tentaciones de la rutina quieran quitarnos las prioridades, no debemos faltar a la plataforma, no debemos de dejar de invitar a nuestros amigos. Tú eres joven, por ejemplo. Una vez le dije acá a los jóvenes, y esto lo saben la mayoría de los que están en línea porque son miembros de Gracia Urbana, de esta iglesia, pero yo les dije, mira, yo tengo 40 años, y yo soy una persona que le gusta conversar. ¿Y a ti te gustaría que yo comience a agregar a todos tus amigos, porque a veces lo he hecho, agrego a tus amigos y yo comenzar a hablarles de Dios? Y yo invitarlos a la iglesia, yo que ya tengo 40 años y tú tienes 20, 25, tienes 18 y no puedes hacerlo, y siendo tus amigos, ¿a qué le temes? ¿Te avergüenzas del evangelio o te estás sirviendo a ti mismo? Porque yo no me hago problema, ¿no?, de agregar un montón de gente e invitarlos a la iglesia. ¿Qué tiene? Para eso están las redes, ¿no? ¿Para qué tienes perfil si no quieres que te agregue la gente? Pues yo no tengo ningún problema. Entonces hay que entenderlo de esa manera. Hay que entenderlo de esa manera. Hay que entender que Dios es el dueño de todas las cosas y Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Hay que entender que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Hay que entender que Él nos ha enviado a ser discípulos. Que Él está con nosotros hasta el fin de los tiempos significa de que Él nos va a acompañar en este intento de plantar su iglesia, en este intento de fundar la ciudad de Dios, de hacer crecer la ciudad de Dios en medio de nuestra ciudad. Entonces, ¿tú crees que no te va a acompañar en medio de tu intento de invitar a una persona o de evangelizarla? ¿Estás creyendo realmente que Dios es poderoso y que su evangelio es poderoso? Pregúntate eso antes y luego reflexiona por qué de tantas dudas que tienes. ¿Por qué sirves sin diligencia? Porque en eso también sirve, ¿sabes? Cuando evangelizas fuera del horario de la plataforma o del culto dominical, estás sirviendo. Estás sirviendo. Hay un montón de temas que yo hago y tengo que estar mandándoles en inbox. Comparte por favor, porque no les nace a ustedes. Cómo me gustaría que les naciera, pero no les nace todavía. Yo sé que algún día ya lo van a hacer. Mientras tanto seguiré ahí hinchando, fastidiando. Comparte, porque yo quiero que tus amigos vean algo cristiano en tu muro, en lugar de estar viendo tonterías. Y no me digas que eres joven, porque a veces algunos están posteando tonterías. Y no es malo ser alegre. No es malo ser alegre, hasta a veces yo participo de sus travesuras y sus payasadas, pero hay cosas que ya se pasan y que ustedes no publican todos los días en la misma cantaleta. Y eso no deja ver un carácter piadoso ni cristiano. Y a pesar de que les dijo, vuelven a hacerlo. Y pasa un tiempito y vuelven a hacerlo. Parece que no les importa. O es que su corazón es esclavo todavía de algunas cosas. Medítalo. Eso no te deja servir a Dios, ¿ves? Dios es el dueño de todas las cosas, hermanos. Tú tienes que estar presto para no acudir al llamado de las cosas de la carne, sino como dice Isaías capítulo 6, verso 8, cuando el Señor dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Tú digas, heme aquí, Señor, yo quiero limpiar la iglesia, heme aquí, yo quiero estar en conexión. Heme aquí, no voy a faltar. Heme aquí, yo quiero invitar a mis amigos. Heme aquí, yo quiero predicar el Evangelio. Entonces, tu motivación correcta tiene que ser así. Vamos a seguir. Esta es la parte de la exhortación. La iglesia, hermanos, necesita entonces servidores. Necesita voluntarios de la causa de Dios en este mundo. Necesita siervos. Me acuerdo cuando Dios me salvó, cuando nací de nuevo, lo primero que quise fue servir a Dios. Creo que a todos les ha pasado y algunos le llaman primer amor, pero la verdad, en ese tiempo yo hacía lo que sea. Cargar parlantes, hice cosas que nunca había hecho en mi casa porque había sido yo un jovencito que su mamá le hacía todo. Hacía cosas como pintar, barrer un local gigante, cosas que antes nunca hubiera hecho, pero yo lo hacía de corazón. En ese tiempo no tenía la teología ni las enseñanzas que he aprendido con los años, pero por eso te puedo decir que yo sé que tú también lo has sentido, ¿no? Pero que quieres servir con todo tu corazón, que quieres agradecer, que quieres adorar, que quieres amar a Dios, que quieres darle la gloria, pero ¿en qué momento comenzamos a perder eso? Porque todos también lo hemos perdido.
¿En qué momento? En el momento en que comenzamos de nuevo a darle paso a nuestro corazón egocéntrico, ¿ves? En el momento en que nos olvidamos que un siervo debe ser humilde, en el momento que nos olvidamos del fruto del Espíritu Santo en nuestro corazón, Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Entonces, por esa pecaminosidad de nuestro corazón, pasa ahora en la iglesia a nivel general, si ves a nivel mundial, las iglesias se han olvidado de lo que es siervo. No sé si te das cuenta, una vez les dije esto en un sermón, muchas personas dicen, soy el siervo del Señor. ¿Sabes qué es un siervo, no? Jesús nos mostró que era un siervo cuando le lavó los pies a sus discípulos. Y eso solo lo hacía el esclavo más vil de la casa. No significa que era malo el esclavo, sino el de más baja categoría. El esclavo de más baja categoría era el siervo. Sin embargo, ahora hay ministros que dicen, ¿cómo te atreves a corregir al siervo? Yo soy el gran siervo del Señor. Hemos tergiversado el concepto de siervo terriblemente, hermanos. Hay un gran problema con esto, ¿te das cuenta? Es como si tú fueras el empleado de más baja categoría de una empresa y metes una patada a la puerta y le dices a la gente, apláudeme porque yo soy el siervo, yo soy el empleado de más baja categoría. Sales por la ventana volando, ¿no? O sea, tú no puedes hacer eso. Tú no puedes hacer eso. Todos nosotros somos los empleados de más baja categoría. Si somos utilizados es por gracia. Somos vasos de barro, dice el libro de los Romanos. Vasos de barro. Pero llevamos un gran tesoro. Y ahí está lo bueno, que llevamos un gran tesoro, ¿ves? Pero somos vasos de barro. O sea, date cuenta que el valor que tú tienes es grande. Tú eres una persona que vale mucho. Pero tu valor, ahora en Cristo, claro, no es tuyo. No es un valor intrínseco. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados, dice Efesios 2. Romanos 1 del 18 al 32, en resumen, eras un aborrecedor. Entonces, ¿qué entiendes? A ver, voy a ver unas preguntas acá, porque me pongo a hablar y ya. Debemos saber en qué somos aptos para servir o servir en el camino que encontramos en nuestro lugar. Bueno, creo que depende. Yo creo que hay cosas que una persona sabe que hay una necesidad en la iglesia y lo puede hacer siendo apto o no siéndolo. Por ejemplo, de repente tú eres un joven que está entrando a la iglesia y todavía no encuentras la oportunidad de servir con el talento que tienes. De repente tú tocas la guitarra como Slash o Yngwie Malmsteen, o no sé, como Jimmy Page, pero en ese momento todavía no estás en el equipo de adoración, ¿verdad? Pero ves que hay una escoba. Entonces, en este sentido, tú eres apto para servir en esta área, pero en el camino encuentras otra área. Pues sirve, empieza desde ahí. Porque el que quiere servir, sirve. El que quiere servir, sirve. No exactamente de repente en lo que él es más apto. Pero por otro lado, supongamos, hay una persona que no sabe tocar nada, de guitarra, ni un acorde, nada. Entonces él no podría tocar la guitarra. No necesitamos que el guitarrista de la iglesia toque como Slash o Yngwie Malmsteen o como Jimmy Page. No. Simplemente que sepa tocar y aprenda su canción bien. Por tanto que ensaye. Por tanto que haga las cosas con excelencia. Y nada más. No necesitas ser un capo. Pero tanto como que eres el capo no lo eres, tú debes aprender a tomar esa escoba. Porque el que sirve donde está. Si se necesita limpiar las lunas, ahí vas a estar, ¿no? Si necesitas cargar bultos, ahí vas a estar. Si se necesita hacer un montón de cosas, ahí vas a estar. Porque el que quiere servir, sirve. Y había un dicho antes que me acuerdo que era, el que no sirve, no sirve. Ahora, no significa que no vales, sino que no sirve, pues. No estás haciendo nada. Y el Señor nos ha despertado de las tinieblas a la luz admirable para servirle. Por las puras no tenemos este lema en nuestro polo. Ahí lo ven. ¿Se acuerdan? Dios nos salvó para servirte. ¿Por qué tenemos este lema? Porque ese es el centro de nosotros. El Señor nos ha salvado para servirle. El Señor no nos ha salvado para estar de holgazanes. El Señor nos ha salvado para servirle en el área que sea. Entonces tenemos que entender eso de ahí. Vamos a seguir avanzando hasta que aparezca otra pregunta. A ver, ¿aquí ha aparecido la otra pregunta? ¿Qué hacer cuando algunas personas todo lo que se quiere hacer dicen que no es conforme a la Biblia? Bueno, mira, yo sé que hay hermanos que tienen ciertos paradigmas. En cuanto a las plataformas, yo lo entiendo.
que hay hermanos débiles de conciencia, como dice Romanos 14, que ciertas cosas no les parecen, pero no es que no sean conforme a la Biblia, sino que lo que pasa es que no es conforme a su interpretación de la Biblia. En todo caso, ese hermano no va a poder servir en nuestra iglesia hasta que él lo desee hacer, ¿no? Si para este hermano cierta actividad no es conforme a las escrituras, o en tu iglesia local, si no eres de nuestra iglesia, tú ya tienes que manejarlo de esa manera, ¿no? Un hermano que no está de acuerdo con cierto tipo de plataforma o con cierto tipo de actividad, porque él cree que no es bíblico, es su interpretación de la Biblia. Entonces, simplemente le damos las gracias por su opinión, nada más. Pero bueno, no va a querer servir, ¿no? Él mismo no va a venir a servir. Pero de repente quiere servir en otra área, ¿no? Bueno. Entonces debemos tener paciencia, porque también nosotros podríamos ser débiles de conciencia en otras áreas también. Entonces hay que entenderlo de esa manera. Bueno, ya no hay otra pregunta para seguir avanzando, ¿no? Ya. Entonces, tenemos que ser siervos humildes. Otro punto que quiero decirles es esto. No sin antes tomarme mi vaso de delicioso yogur. Nosotros tenemos que servir aun cuando nadie nos vea. No sirva solo para que te vean. Sirve aun cuando nadie te vea. Entonces, hay que verlo de esa manera, ¿no? Hay que tratar de entender, como les dije al principio, que al final el que te va a llamar hombre de Dios o mujer de Dios va a ser Dios mismo. Yo no necesito nada más. Yo no necesito alguien que me esté aplaudiendo. No necesito alguien que me esté hinchando, haciendo porras, ¿no? Vamos, haciendo barra. No necesito eso. Entonces debemos examinar nuestro corazón, debemos aprender a servir a Dios con el mismo gozo, sea lo que sea. Me acuerdo hace tiempo, un hermano X quería servir predicando, pero a la hora que íbamos a pintar, a la hora que íbamos a mover cosas pesadas, a la hora que íbamos a hacer cosas terribles, no querían, o no aparecía, o no podía. No es así, ¿eh? No es así. Uno tiene que estar dispuesto a servir en todo. Uno tiene que estar dispuesto a servir en todo, hermanos. Uno tiene que estar dispuesto a ensuciarse las manos. A menos que tengas una patología difícil que no te permite estar en ciertos aspectos del servicio duros, hablando físicamente, como pintar, de repente, ¿no? De repente no tienes nariz, no sé. En este haces, sino que no puedes, ¿no? Justo acá también viene otro de las lemas que acá tenemos, que es, hay gente que no quiere y hay gente que no puede. Y Dios sabe cuando tú en el aspecto del servicio, en el aspecto de las finanzas, en el aspecto de tu corazón, de cualquier cosa que tengas que dar de tu tiempo, tú no quieres o tú no puedes. ¿Te das cuenta? Y eso lo único que puedes hacer es examinarlo tú mismo. Porque a nosotros nos puedes engañar, a mí, a los diáconos, a mi copastor, al líder de jóvenes, a cualquier líder de grupo de comunión, tú le puedes engañar, pero a Dios no le vas a mentir. Tú sabes cuando no quieres y sabes cuando no puedes. Tú sabes cuando tus finanzas no las das para Dios porque no quieres y otra cuando no puedes. Tú sabes que no vienes al culto o a las plataformas para apoyarlas cuando no quieres, cuando no puedes. Tú sabes cuando tu corazón no lo tienes dispuesto para algo cuando no quieres, porque no puedes. Y a Dios es a quien le vas a rendir cuentas de eso. Nosotros no podemos crear ahorita una ley donde podamos discernirla, porque la verdad solo Dios lo sabe. Entonces, normalmente tenemos que entender que nuestro corazón egocéntrico a veces va a querer hacer otras cosas, no va a querer venir a la iglesia a barrer, trapear, limpiar baños, va a querer hacer otras cosas, porque creemos que eso no es espiritual. Pero realmente, ¿sabes qué no es espiritual? Que tú tengas un gran talento, que tú puedas venir a servir en otra cosa, pero que llegues tarde. Eso no es espiritual. Que no hayas ensayado y esforzado tu instrumento, por ejemplo, en el caso de los músicos, no es espiritual. Es como si yo o alguno de los pastores que sube a predicar acá subiera y hablara piedras, porque no ha preparado su sermón. O subiera y diga cosas de su imaginación. Dios no bendice la holgazanería, hermanos, en todas las áreas. El pastor Sugel Michelén, de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, dijo esta frase. Dios no bendice la holgazanería, en un libro que se llama De parte de Dios y delante de Dios, que es para predicadores. Pero yo lo veo que lo puedo aplicar en todas las áreas. Dios no va a bendecir tu holgazanería.
Dios no va a bendecir cuando a ti te toca barrer y llegas temprano y todos creen que estás bien espiritual, pero en el fondo dices, a las justas llegué, qué cólera, tengo que estar haciendo esto. Cuando en tu mente tienes eso, mejor ni lo hagas, en serio. Anda, arrepiéntete y después sirve. Porque lo que estás haciendo no es delante del Señor, visto con gracia de parte de Él. La iglesia, hermanos, tampoco es esto, y eso quiero que les quede claro. La iglesia no es una empresa donde buscamos ir escalando poco a poco como si fuéramos, ¿no? Como en una empresa piramidal, a ver hasta dónde llegamos, o en una empresa. La iglesia es un cuerpo, la iglesia es una familia. La misión de cada uno de nosotros es edificar al resto con las habilidades y dones que Dios nos ha dado, o con las oportunidades que Él nos ha dado para servir, donde quiera que estemos, ¿no? Con el corazón, ya sabes, lleno de amor. Hagas lo que hagas. Somos una familia. Tu servicio, además, no se trata de ti mismo, ¿no? Se trata de algo más grande que ti, que tú. Si crees que los líderes de tu iglesia, no sé, a ver, no te valoran, ¿no? No te valoran, no sé, de repente tienes un carácter algo autocompasivo y crees que todos te tienen que estar aplaudiendo cuando hablas, cuando haces algo. Entonces, tienes que darte cuenta que, recuerda, el rey David ni siquiera era considerado uno de la lista para ser el rey, ¿no? Cuando vino Samuel a pedir la lista de los hijos del padre de David, ni siquiera estaba en la lista, ¿no? Mira a Elías, que ni siquiera tenía el nombre, no era sacerdote, no era ni siquiera una persona respetada de renombre en Israel, pero Dios lo trajo de las montañas donde vivía para mostrar que él era uno de sus jueces, ¿ves? También recuerdas a José, ¿no? Que fue vendido por sus hermanos, menospreciado por todos y realmente después fue exaltado. Dios va a honrar a sus siervos. Tú no busques ganarte la honra del pueblo. Dios honra a sus siervos en el camino. No te estoy diciendo que te va a honrar en el cielo, ¿eh? Porque ahí sí todos van a tener la honra de estar en Cristo. Es una honra para nosotros. Pero acá en la tierra Él va a reconocerte tu servicio. Acá en la tierra Él va a reconocerte. Pero Él va a reconocerte. No busques que te lo reconozcan a ti otros, ni los induzcas a que te lo reconozcan. Otra pregunta creo que hay. Ya. Es muy importante también esto, ¿no? En el caso de Reformed o de cualquier reunión de jóvenes. Hermanos, las reuniones de jóvenes no es, no sé, no es una noche de cuando nos vamos al cine y termina la función y nos vamos corriendo. Creo que ni eso hacen. Cuando termina la reunión de jóvenes, nuestra importancia como cristianos que estábamos conectados en este momento es conectar con las personas nuevas, es tener comunión unos con otros. Bueno, me dio gusto porque antes de que empiece todo esto, acá en Grecia Urbana los jóvenes ya estaban saliendo, se iban a comer, yo también iba a comer. Estábamos ya tratando de tener más comunión con todos y eso a mí me daba mucho gusto, la verdad. Lo importante es que tengamos comunión. ¿Para qué? No solamente porque es cosa de ir a comer una pizza o un pollo o chifa o eso, sino de que la verdad es que nosotros necesitamos animarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, amarnos unos a otros. ¿Y cómo lo vamos a consolarnos unos a otros? Sostenernos unos a otros. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no tenemos confianza? Si no estamos realmente interactuando como una familia, ¿no? A ver, hermano Samuel, ¿cómo puedo discernir entre servir a otros olvidando al Señor del servicio? Es importante, buena pregunta. Mira, discernir significa separar. Tú puedes estar sirviendo a otros y pensando incluso que sirves a Dios, pero como les dije hace rato, la motivación de tu corazón es lo que te va a ayudar a separar lo malo de lo bueno. La motivación de tu corazón, tú estás sirviendo a Dios, como hablamos al principio, tú estás sirviendo a Dios para buscar ser aplaudido, para buscar reconocimiento como siervo, para poder ascender en la iglesia. Es un resumen de la pregunta de Samuel, nos resume todo lo que hemos estado hablando. O realmente porque le quieres dar la gloria, agradecer, amar y servir a Dios realmente. ¿Estás haciendo cuál de los dos? Porque tú puedes estar haciendo en acciones una cosa, ante los ojos de los demás estás sirviendo a Dios, pero puedes estar en cualquiera de estos dos campos. ¿Lo estás haciendo realmente para la gloria de Dios o lo estás haciendo para tu gloria propia? Entonces, te invito a que examines tu corazón en lo más profundo. ¿Cuál es el centro de mi adoración, de mi motivación? ¿En qué está pensando mi corazón todo el tiempo cuando yo estoy sirviendo? O sea, cuando estoy haciendo el acto físico del servicio, ¿en qué está pensando mi corazón? Entonces medita en eso, ¿no? A ver, otra pregunta, dice, ¿cuál sería la mejor manera de edificarnos unos a otros sabiendo que ya tenemos un fundamento y exhortarnos sin ofender? Mira,
la exhortación ofende, ¿no? Lo que ofende son los adjetivos o el énfasis violento con la que algunas personas hacen las exhortaciones. Yo creo que tú puedes corregir, exhortar, pero al mismo tiempo que corriges y exhortas, consuelas y animas. Como las consejerías, pues. Gálatas capítulo 6, verso del 1 al 2. Si algún hermano ha caído, nosotros tenemos que restaurarlo con mansedumbre. Quizá nosotros podamos ser tentados en lo mismo. Y no le está hablando solo a una persona, sino a toda la congregación. La congregación entera tiene que edificar, tiene que sostener, tiene que consolar, tiene que exhortar, tiene que corregir. Todos tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestro fundamento es Cristo y por lo tanto también tenemos que ser como Él, amando sin condiciones aún a la persona que ha tropezado. Bueno, va a haber más preguntas de repente, ¿no? Si no, pasamos al otro punto. Bueno, entonces para cerrar este punto, la iglesia necesita siervos y el servicio no se trata de ti. Amén. Vamos a ver otra pregunta. No, vamos a seguir. Sigamos. Bueno, entonces entendemos que nosotros somos discípulos de Cristo, por lo tanto tenemos que ser como Él, ¿no? Algo que también aprendí de un pastor de Lima, un pastor que tiene una iglesia muy grande, un pastor que tiene una iglesia muy bonita, un pastor que tiene una iglesia muy pagada por su ciudad, un pastor que tiene una iglesia que ama mucho a las almas, que es el pastor Robert Barriger de Camino de Vida. Y podemos entender que es un voluntario, y un voluntario no es, dice él, una fuerza laboral gratuita. Es decir, no es que nos llenamos de voluntarios en las iglesias y que estamos convocando a más voluntarios para las áreas de voluntariado, claro, valga la redundancia, no para las áreas eclesiásticas. ¿Por qué recaudamos voluntarios para visuales? ¿Por qué queremos voluntarios para transmisión? ¿Por qué queremos voluntarios para atmósfera? ¿Por qué queremos voluntarios para lo que es conexión? ¿Por qué queremos voluntarios para lo que es escuela de niños? Para Kids GU. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que motivar, exhortar, animar a servir a todos. Me sorprende incluso que haya gente nueva que llega a la iglesia y que tiene todas las ganas de servir, y hay gente que tiene muchos años y no sirve en lo más mínimo. Y eso le pasa, creo, a todas las iglesias, ¿no? No, Jerry, no vas a discipular por TikTok. Está loco este pan. Ya. Un voluntario, entonces, hermanos, no es una fuerza, como dice este pastor, laboral, gratuita. Lo que sí es, dice este pastor, es un facilitador de milagros. Hay que darlo bien claro. No es que Dios te necesite para hacer los milagros, pero Dios ha determinado hacer discípulos a través de su iglesia. ¿Está bien? Dios ha determinado hacer discípulos, también ha determinado hacer madurar en la fe a su iglesia a través de nosotros mismos. ¿Está bien? Entonces, si entendamos así, porque a veces hay hipercalvinistas y creen que todo está en la soberanía de Dios, y sí es verdad, nosotros somos deterministas incluso. Somos, por si acaso, si tú piensas que yo estoy en contra de los hipercalvinistas, si estás viendo este video, yo soy más hipercalvinista que tú, en la teoría soteriológica. Pero en la práctica, como me acuerdo, me dijo mi pastor, vive como arminiano y duerme como calvinista. Tenemos que hacer todo sabiendo que depende todo de nosotros, porque el mandato es ir y hacer discípulos. Nosotros tenemos que hacer los discípulos. Nosotros tenemos que enseñarle todo cuanto Él nos ha dicho y nos ha mandado. ¿Entiendes? Sabiendo que Dios tiene todo en su mano soberana, sabiendo que Dios todo ha determinado todo incluso. Como dice Lamentaciones 3:37, ¿alguien se atreverá a decir que Dios no ha determinado todo? Yo no me atreveré, pero trabajo como si dependiera de mí, sabiendo que Dios ya terminó el guión de la película y ya mandó el rollo. ¿Entienden? Entonces, en ese sentido, vamos con todo. Vamos con todo esforzándonos y siendo valientes, con temor y con temblor. Como dice Charles Spurgeon, poniéndonos ahí frente a los que son a los que se oponen, a los que todavía no se arrepienten. Así nos ponemos ahí delante, y que si se van a tirar al pozo del infierno, lo hagan por sobre nuestro cadáver. Amén. Entonces, también para discipular a nuestros mismos miembros, tenemos que exhortarlos, animarlos a que realmente se comprometan en el servicio de la iglesia. Por eso convocamos voluntariados. Hay una pregunta acá. Bueno, la consolidación. ¿Cuál es el fin principal de la consolidación?
varias áreas, ¿se acuerdan? A ver, algunos que todavía no habían venido a las primeras charlas bueno, en realidad de toda la iglesia, pero lo vamos a aplicar a Reforma, ¿no? Nosotros tenemos varios círculos. Un círculo más grande, imagínense un círculo que nosotros le llamamos las multitudes. Las multitudes son personas interesadas en el cristianismo, que nos visitan, pero no son creyentes. O sea, no han nacido de nuevo, definitivamente. Están interesados. Están ahí, siendo atraídos por la gracia hermosa de Dios, ¿entiendes? Segundo círculo, están los asistentes. Son gente que ya viene a la iglesia, que ya son cristianos, algunos se han bautizado y siguen viniendo y tienen mucho tiempo o poco, ya son cristianos, pero no son miembros. O sea, no tienen una membresía formal visible de la iglesia. Y el tercer círculo, que ya donde estamos todos los miembros, líderes, todo, y las personas que son miembros de esta iglesia, ya los miembros, ¿no? Entonces, nuestro fin principal de la consolidación es hacer que Dios, por su gracia soberana, salve a los que pueda y a los que quiera, que para nosotros van a ser la mayoría de los que están interesados, ¿no? De las multitudes. Que salve como las estrellas del cielo y mar. Que salve las multitudes, consolidarlos para que sean asistentes, consolidarlos para que sean miembros, consolidarlos para que sean líderes. Ese sería, mi querido Michi, el principal fin. A ver, bajo este contexto del aislamiento social, ¿cómo podemos corregir hermanos que se siguen reuniendo pensando que están sirviendo? Bueno, esta pregunta casi no tiene que ver mucho con RY, pero la vamos a contestar para que los jóvenes se enteren. Hermano, si tú crees que eres más espiritual y te sigues reuniendo, convocando a los miembros de tu iglesia a una casa lejana donde la que viven, es más, no deberían ir ni al vecino, está mal, por eso arrestaron a no sé si han visto. Y él dice, pero yo vivo al lado, pero no debes ni al lado irte. Entonces, bajo el contexto del aislamiento social, debemos corregirlos con amor y decirles que por favor no desobedezcan las leyes que Dios ha permitido que este Estado dé para poder salvaguardar la salud de toda la población. Porque en lugar de ser amorosos con el mundo, en lugar de amar al mundo como Dios lo ama, tú lo estás aborreciendo. Porque tienes una espiritualidad falsa tan grande, una necedad, la verdad, tan grande, haces gala de una religiosidad tan grande, de que tú crees que reuniéndote no te va a pasar nada, poniendo en riesgo la vida de los ancianos, de las familias, de las personas que reúnes, poniendo en riesgo la vida de las personas en que reúnes y las de tu familia. Así que, hermano, estás demostrando que tal vez tienes un comportamiento de impío, aunque dices que eres creyente. Puede ser como un fariseo, ¿no? Que era un comportamiento impío, a pesar que decían ser creyentes. Y no te das cuenta. Clama al Señor que te libre de los que te son ocultos. Ya, bueno, eso sería eso, ¿no? Bueno, volvamos al tema que es voluntariado. El tema de hoy día es el voluntariado. No me pregunten del rapto, no me pregunten otras cosas que no sean del voluntariado. Bueno, entonces hay que entender que entonces el voluntariado no es una fuerza laboral gratuita, ¿no? Nosotros, volviendo al tema, no somos necesarios. Pero ¿por qué este pastor dice que somos facilitadores de milagros? ¿Por qué facilitadores? Porque como ya vimos que el Señor nos va a usar a nosotros, tú no sabes lo que Dios puede hacer cuando una persona se pone atenta al mensaje del Evangelio que está siendo predicado en RY. De repente, por eso yo siempre he considerado que es necesario la cuna jardín y los niños, RY Kids, porque tanto como el domingo escuela dominical, los niños van a estar siendo ahí enseñados, pero también sus padres van a tener la libertad de estar atentos a la predicación de la palabra. Y en la predicación de la palabra de Dios está el milagro que Dios va a hacer. Y Dios te usó cuidando a un pequeño que luego será enseñado por ese padre que ya siendo nacido de nuevo va a llevar el evangelio a casa. Entonces, ese es en el caso de las damas. También de repente tú eres una persona de conexión, ¿no? Y tú has recibido personas con amabilidad, de tal manera que has mostrado que eres feliz en Cristo, no con una sonrisa de maniquí falso, sino que has mostrado realmente la alegría de que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre, y eso le has mostrado a las personas que vienen a la iglesia, ¿no? Y cuando estas personas vienen a la iglesia, sea que Dios los salve ese día o no, ellos van a decir, qué amables, qué hermosos se ven los cristianos. Van a sentir que Jesús los ha recibido. Y no sabes cuántos milagros puede hacer Dios con esta persona, juntando tu servicio al recibirlo con amor, la predicación del Evangelio, porque la semilla del Evangelio fue sembrada en su vida,
y Dios puede dar el crecimiento cuando Él quiera. Y será un milagro maravilloso saber que tú fuiste parte de ese proceso. Entonces, por eso yo estoy de acuerdo con este pastor cuando él dice que los voluntarios no son una fuerza laboral gratuita, sino que son facilitadores de milagros, ¿te das cuenta? Son facilitadores de milagros porque en ese proceso que Dios va a usar, en ese proceso en donde Él con cuerdas de amor los va a traer a los pies de Cristo, tú estás involucrado, predicando el Evangelio, siendo un conector, cuidando a un niño, o siendo simplemente un siervo que usa a Dios como parte de la cadena de personas que le habló de Jesús para que llegue hasta el final. Entonces, los voluntarios no son una fuerza laboral gratuita. La verdad, mira acá dice el libro, un libro que se llama, les voy a enseñar, es muy bueno, que me gustaría que lo lean todos los de RIE, la Iglesia Relevante, es un libro para observarlo. Dice cosas como esta, ¿no? Dice, cada persona del mundo quiere ser parte de un equipo de ensueño. Y cada pastor desea tener un equipo de ensueño. ¿Qué es un equipo de ensueño? Un equipo ganador, un equipo especial. ¿Cómo podemos desarrollar un equipo así? Y dice, yo no sé, pero yo no quiero ser parte de una iglesia común, yo quiero ser parte de una iglesia extraordinaria. Ahora, hay que verlo así. El equipo de ensueño, para mí, no solamente está en las formas, sino que la verdad está primero en el fondo. Las formas pueden ser muy bonitas y nosotros las anhelamos y por eso estamos trabajando para eso. Pero les voy a decir algo. Yo sueño con un equipo que sea de oración. Por un equipo que sea conocido por esa práctica hermosa, poderosa de la oración. Me dio mucho gusto que nuestro líder de jóvenes estaba ya, bueno, hasta antes que se cierre por la cuarentena, estaban ya practicando la oración en el momento de la plataforma. Charles Spurgeon hacía eso, ¿no? Cuando tenía que predicar, tenía un salón con 30 hermanos orando ahí. Claro, que su iglesia era más de casi 10.000, en 2 cultos de 5.000. Pero nosotros en la plataforma de jóvenes tenemos ya un grupo de personas orando en el salón de los niños, mientras se está llevando a cabo la predicación, el worship y todo lo demás, las plataformas y todas las demás cosas que se hacen en Reformed Youth. Y eso a mí me dio mucho gusto, porque así tenemos que ser. Ese es un equipo de ensueño. Yo sueño con eso, ¿no? Y ustedes deben soñar con eso, de que cada uno de los que está sirviendo en Reformed Youth y en la iglesia sea un equipo de oración, un equipo que se postra delante de Dios, que entrega todo su corazón a Dios, que confía en que todo lo que estamos haciendo es para su gloria. No estamos siguiendo un protocolo, no estamos siguiendo simplemente todos los sábados porque tenemos que hacerlo. ¿Te das cuenta? Para nada. Ahora, acá el pastor dice que él quiere ser parte de una iglesia, que no una iglesia común, sino una iglesia extraordinaria. Generalmente esto tiene que ver mucho con que a veces muchos de nosotros hacemos lo ordinario, o sea, lo hacemos bien, hacemos lo que tenemos que hacer, pero no hacemos algo más. Y ahí está la clave. Tenemos que hacer algo más. Porque excelencia es hacer lo mejor, no es solo hacerlo bien. No es hacer lo ordinario, es hacer algo extraordinario, algo más allá de lo ordinario. Y la verdad, no sé, ¿cuál es el estándar de Dios? Es eterno, nosotros nunca lo podríamos cumplir. Y aún así, ¿no damos hasta lo último que podemos? ¿No acaso hacen eso hasta las sectas? ¿No acaso la diosa madre, los mormones, no sé, los testigos de Jehová, no hacen hasta lo imposible? Sí lo hacen, porque están convencidos de su mentira. Y nosotros que somos una iglesia evangélica, cristiana, que decimos tener la verdad de las escrituras, ¿vamos a estar estancados? Muchos se pueden estancar en paradigmas, ¿no? Se pueden estancar en paradigmas. Como decía el hermano en su pregunta, decir, eso no es bíblico, eso no es bíblico. Ya pasamos hace años por esas etapas maduras, ¿no? Ya no estamos para esas cosas. Bueno, gracias a Dios aquí ya no he visto esas cosas. Pero de todas maneras podemos caer en otros paradigmas. Podemos caer en pesimismo, podemos caer en, bueno, ya hice todo lo que pude, bueno, ya no se puede hacer más. Hay que tener creatividad para poder servir a Dios. No importa quién diga nada, nosotros tenemos que meterle punche con todo a lo que estamos haciendo, porque para servir a Dios hay que tener excelencia. Una de las marcas, creo que para que nosotros podamos realmente ser humildes, es ser aptos para aprender. Así como vamos a ser aptos para enseñar, tenemos que ser aptos para aprender. Y a veces no todo es aprender solo las cosas teológicas, sino aplicarlas. Porque nosotros durante años nos hemos llenado la cabezota y no lo aplicamos.
Pero gracias a Dios este año fue diferente, aunque vinieron las pruebas y han seguido viniendo ahorita, pero ahí está, ¿no? Como que ya nos dimos cuenta que este grupo puede hacer mucho. Al Señor le place, después de años, darle madurez a este grupo de Gracia Urbana y hacer crecer a estos jóvenes de RIE. Si se dan cuenta, así como estamos creciendo en nuestra visión como iglesia y en las ganas de ponerle punche como las que tenemos ahora, que ha tenido que pasar todo esto para que tengamos ese punche tal vez, es una gran prueba que nos ha hecho buscarlo. Satanás le va a temer a un grupo como este. Satanás le va a temer a iglesias locales como esta. Le va a temer. Mucho le va a temer. Y va a poner muchas trabas. Y va a poner muchas tentaciones. Y va a poner muchas cosas en contra. Pero nosotros sabemos que podemos saltar todas estas vallas. Porque al final el Señor está con nosotros, ¿amén? El Señor está con nosotros hasta el último. Y esa es nuestra confianza. Que todo lo que hacemos no es para el crecimiento de una organización. No es para el crecimiento solo de una iglesia. Es para el avance del reino. Nosotros no somos hinchas de Gracia Urbana. Nosotros somos hinchas del cuerpo de Cristo local donde Dios nos ha puesto. Nos llamemos como nos llamemos. Entonces tenemos que entender eso. Tienes que ser hincha, así, te estoy hablando en idioma de joven. Tienes que ser hincha, o sea, tienes que ser apasionado por la iglesia local donde Dios te ha puesto. Tienes que ser apasionado por la iglesia local donde Dios te ha puesto. Y no me vengas que ya me leí toda la confesión. No, porque un ateo se puede leer la confesión. Pero la aplicas, o sea, ya te la leíste y no te veo sirviendo. Entonces no eres apasionado, pues. ¿Ves? Tienes que estar en todos. Nunca tienes que dejar de venir a menos que estés tetrapléjico. Así es la verdad, pues. Es la verdad. Mala suerte si no te gusta. Entonces, tenemos que aprender a ser siervos para su gloria, como dice una canción, ¿no? Hay que dar el extra. Para el extra a lo ordinario, ¿no? Y lo que tú des lo mejor es entendible y es esperable, pero que des el extra es sorprendente. Y ahí vemos a Dios. A ver, otra pregunta, pastor. Hay que preservar siempre, a veces nos desanimamos porque nuestros propios amigos no quieren visitarnos ni siquiera. Creo que es porque falta más fe. Bueno, a ver, Gerson, en realidad, algo que ya hemos estudiado tal vez es esto, ¿no? Entendamos algo. Primero que la palabra dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, que son huesos secos, que tienen corazón de piedra, esclavos del príncipe de la potestad del aire, arrastrados por la corriente de este mundo. Así que lo normal es que no quieran venir, pues. Lo normal es que no quieran venir. Ahora, ¿cuándo nos falta más fe? Nos falta más fe, no cuando no se convierten, sino cuando no predicamos el evangelio porque estamos pensando de que el evangelio no tiene poder. Ya me lo rechazaron 2 veces, ya no voy a predicar más porque ya así no quiere. ¿No? ¿Te das cuenta? Entonces tú estás pensando que el evangelio no tiene poder. Entonces, en ese sentido, estás con falta de fe en el poder de Dios. Puede venir. El poder de Dios se va a manifestar en el momento que a Él le plazca. Entonces tu misión es ir y predicar el evangelio. Es como Ezequiel 37. Ezequiel no puso resistencia, no le dijo, Señor, ¿por qué me mandas a predicar a huesos secos? No hizo eso. ¿Qué hizo él? Él dijo, cuando el Señor le pregunta, como siempre, esas preguntas retóricas que hace Dios, ¿vivirán estos huesos? Él le dice, tú lo sabes, porque en sus manos está todo, ¿ves? Y el Señor le dice, bien, ve y predica. Y los huesos revivieron. Pero ¿te das cuenta de lo que dijo? Escuchadme bien, huesos secos. Digo, y tú dirás, pero qué irracional. Los huesos secos no escuchan. Ya pues afuera también los muertos espirituales supuestamente no te van a escuchar, pero tú cierra el pico y predica nada más. Tú tienes que simplemente predicar el evangelio y creer que el evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Y el Señor ya será que pondrá eso en su corazón, en el corazón de los que Él quiere. Pero tú predícale a todos, habla de abundante cosecha, porque si siembras abundantemente el evangelio vas a cosechar abundantemente almas. Bueno, otro. Bueno, acá estás poniendo 2 paralelos, ¿no, Roger? Pues estás hablando del proactivismo en las redes y pasar a la inmadurez. O sea, del proactivismo a la inmadurez, algo así, ¿no? Bueno, proactivo significa alguien que toma decisiones sin que se le sugiera. ¿No? Una persona que tiene en su corazón, por ejemplo, predicar el evangelio, siempre, de hecho que sí, siempre va a predicar sin que estén atrás de él diciéndole hazlo.
inbox, pon esto, comparte la palabra, comparte esto. No, tienen que hacerlo ustedes solos, pues. Entonces, por el otro lado vemos que es el lado de la inmadurez, que es comenzar a desperdiciar el tiempo sociales, ¿no? Y no les digo que ustedes son jóvenes que no hagan su chiste, siempre y cuando no esté dentro de lo pecaminoso, porque eso sí sería terrible, sino de que realmente te des cuenta que no pierdas el tiempo y dale todos los días posteando tonterías que no edifican a nadie. Es muy fácil pasar de una línea de la broma a la tontería. Entonces hay que darte cuenta. El problema acá es lo más profundo del corazón. Casi todas las preguntas que ustedes me hacen tienen que ver con acciones, pero estas acciones nacen de acá. Entonces tú tienes que buscar cómo es que mi corazón, que estaba apasionado por el Evangelio y que en este tiempo de aislamiento social estaba yo tratando de llegar a todas las personas no creyentes de mis redes sociales, escribiéndoles en inbox, compartiendo material que es entendible. No vayas a compartir un material que solo lo entiende un reformado de Chile o de Ecuador, cuando tienes gente en Trujillo que es cristiana y que no te va a entender nada ni papas. Bueno, entonces compartiendo material que va a edificar a tus hermanos de otras iglesias y que va a traer a la fe a los que no creen. ¿Y cómo es posible que toda esa pasión en cualquier rato comience a diluirse, pase a la inmadurez? Pues tienes que estar alerta, orando y velar, como dice Jesús. Velar es estar mosca. En cualquier momento tú te puedes desviar hacia el otro lado y cuando despiertas ya hiciste un montón de tonterías. Entonces, a eso yo te llamo, hermano, como respondiendo a la pregunta de Roger, a estar velando, ¿no? Porque es fácil caer del proactivismo a la inmadurez en las redes sociales. Las redes sociales son muy importantes y en este tiempo, por experiencia te lo digo, estoy llegando a gente que la verdad no hubiera hecho caso antes. Y yo sé que ahora sí te van a hacer caso. Pero estás confiando, como vimos antes, en que realmente el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Estás confiando que realmente el Evangelio es poder de Dios para salvación? ¿Estás confiando realmente en la soberanía de Dios? Bueno, entonces sigamos. Bueno, como les decía, entonces, antes de que venga la pregunta, es esperado, o sea, se espera que tú hagas lo óptimo, se espera que hagas lo mejor, entristece cuando no haces lo mejor, pero sí sorprende y es gloria de Cristo, maravillosa gloria, cuando tú haces el extra de lo ordinario. Nosotros, cuando acabe toda esta... Desde ahora ya en la oración tenemos que hacer lo extraordinario, tienes que orar más de lo que antes oraba. Acerca del coronavirus y en su soberana voluntad permita que podamos salir, vamos a tener una iglesia que va a ir al extra siempre. Vamos a estar en el extra, en las finanzas, en el compromiso, en la disciplina, en el amor, en la comunión. Vamos a ir siempre con el extra. Ya no vamos a ser la iglesia ordinaria que hemos sido. Y eso quiero que empiece de ustedes, jóvenes, porque ustedes son la mayoría. Acá la mayoría de ustedes son jóvenes. Son gente menor de 25 a 18, 15 y todos los neitos, todos los del Ministerio de Adolescentes que son menores de edad. Desde esta edad temprana tienes que aprender a dar el extra. En todo. Pero para dar el extra en todo, tienes que dar el extra en lo primero, que es tu corazón, ¿ves? Tu corazón, no solo tienes que darlo todo, sino que si tuvieras más corazón tendrías que darlo todo. Entonces tienes que entenderlo de esa manera. Si tú no das todo, entonces la verdad en cualquier momento vas a retroceder o vas a hacer las cosas mal. No tienes que hacerte el que das la milla extra, volviendo a los primeros minutos de este video. No tienes que hacerte, sino que tienes, como hablamos hace tiempo, tu prioridad tiene que ser la que te guíe, ¿no? La perspectiva correcta te va a guiar a las decisiones correctas. El corazón correcto, las emociones correctas, o sea, no te tienes que quedar con una ortodoxia buena, sino tienes que tener una buena ortopraxis a causa de una buena ortopatía, o sea, de asentimientos correctos. Tus emociones tienen que ser santas. No es malo ser emocional, somos humanos. Hay gente que dice no hay que ser emocional. Ya pues, entonces anda, métete en una tumba porque estás muerto. O eres un maniquí. Pero todos somos gente que tiene emociones. El problema es quién guía tus emociones. Las guía el fruto del Espíritu Santo. Tus emociones son pacíficas, amores sin condiciones, tienen confianza en las promesas de la Escritura, o sea, la fe, son amables, benignas, tienen paciencia, son pacientes tus emociones, la paciencia domina tus emociones, tienes dominio propio, templanza, o son del fruto de la carne. ¿Tus emociones son del fruto de la carne o son del fruto del Espíritu? Esa es la diferencia.
Después, emocionales, somos emocionales. Entonces, la perspectiva correcta, los sentires correctos, van a traer acciones correctas. Pero todo eso, hermano, solo viene a través de la ortodoxia, o sea, del conocimiento correcto de quién es Dios y de quién eres tú. ¿Cuánto tiempo estás pasando en las Escrituras conociendo al Dios que dices adorar, amar, servir y agradecer? ¿Cuánto tiempo? Responde tú mismo. En esta etapa de cuarentena, ¿cuánto tiempo has pasado con este Dios que dices amar, servir, adorar y agradecer? ¿Cuánto tiempo has pasado? Respóndete tú mismo. Y ahí está la respuesta de por qué de repente no estás muy espiritual, por qué te sientes mal, por qué estás en capa caída o por qué tu hermano está así. Entonces, recuerda lo que dice la palabra en Mateo capítulo 6, ¿no? Busca al Señor, no para que otros te aplaudan. Busca al Señor en oración, métete a tu, como dice Pablo Washer, a tu closet de la oración, o a donde sea tu baño de la oración, a tu cuarto, no sé, al techo. Pero ora en secreto y tu Padre que está en el cielo va a recompensarte en lo público. No esperes a que se te llame hombre de Dios. Deja que la gente solita te diga. Y si la gente le dice a otro hombre de Dios, déjalo que le digan, pues. No te pongas así. Déjalo, ¿qué te importa? Hombre de Dios, pues. Pero no busques que te digan así. No induzcas a la gente a que te digan hombre de Dios. Cuida tu corazón cuando eres líder de eso, ¿no? A veces, a mí me han exhortado por eso, porque a veces me acuerdo que había hermanos que a mí me decían cosas, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que como hace tiempo puse un post, los halagos a mí no me pueden subir a la cabeza, ¿sabes por qué? Porque yo no soy nada. Bueno, ustedes son miembros de Gracia Urbana, ustedes saben. Y en cualquier momento Dios te baja así. A mí me metió un palanazo en la cabeza. A todos nos va a pasar eso. ¿Entiendes? Así que será mejor que siempre mantengas tu perfil en el suelo. Porque acá toda la gloria es para Cristo. Nosotros somos aves de paso. El reino, la ciudad de Dios, ¿de quién es? De Dios. Entonces tú como joven, ahora que estás acá en Reformed Youth, tienes que entender que hacer las cosas para la gloria de Dios es realmente en tu corazón, no solo en el externo, ni en tus palabras, en tu corazón, tenerlo como el más supremo tesoro, tenerlo como el más supremo deleite, demostrarle al mundo de que si tienes algunas cosas, Dios te ha permitido tenerlas para que le muestres al mundo que esas cosas no son tu tesoro, sino que tu tesoro es Cristo. Así sean cosas buenas. Las bendiciones no son Dios. Dios es el que da las bendiciones. Así que las dé o no las dé, a Él se le debe adorar, no a las bendiciones. Se le debe buscar por lo que Él es, porque Él es digno, no por lo que te da. Tampoco porque te quite algo. Yo he aprendido eso bastante con experiencia de la vida. También leyendo libros como Job, ¿no? Job era rico a pesar que le habían quitado todo, porque él realmente reconoció su impiedad. Cuando tú crees que realmente estás bien, comienzas a perder ya la visión ya. Comienzas a perder la visión de Dios. Porque ¿quién está bien si no Cristo? ¿Y quién está bien si no está en Cristo? Entonces nada de tus méritos. De repente eres el hombre más diligente y mejor barredor de la iglesia, el que limpia los baños y los deja excelentes. O eres un hombre que tiene tres doctorados en teología en Alemania. Son iguales. Porque tu identidad es Cristo. Tu identidad es Cristo, ¿te das cuenta? Tú estás sumergido, como dice 1 Corintios 12:13, en Él. Y entonces Él es tu identidad. Entonces no tienes que jactarse. No hay motivo de jactancia. Amén. Bueno, ¿cuánto vamos de tiempo ya? Miles de años. ¿Cuánto vamos de tiempo? Creo que ya con esto terminamos. Bueno, hermanos, ¿alguna pregunta más antes de terminar? Es yogur, ya por si acaso, no es Coca-Cola. Es yogur. Ya. No hay otra pregunta más, sino para terminamos. Para concluir. Ya, entonces vamos a terminar, porque ya no hay más. Bueno, para terminar, quiero decirte que tomes lo que hemos hablado hoy día muy en serio. Cuando reanudemos el ministerio de Reformed Youth, necesitamos servidores. Si estás viendo este video y quieres servir en tu corazón, y quieres servir de todo corazón, no quieres ser tú como el bombero negligente
que por cualquier cosa superficial dice que no puede y reduce al ejército de héroes que va a rescatar personas en un momento de apuro como un incendio o un terremoto. Entonces dime ahora mismo en tu corazón, bueno, dile a Dios, perdón, que realmente vas a servir, y apúntate con Roger o con Gerson para que cuando volvamos a reactivar Reformer Youth ya en el nuevo local, que Dios mediante provea, tener un equipo de bomberos, tener un equipo de voluntarios que nunca va a faltar, que nunca va a llegar tarde, que siempre va a dar el extra, que va a dar el extraordinario de su vida y de todas las demás áreas de su vida, y que vamos a poder confiar en ellos, ¿no? Que vas a tomarlo más en serio de que si fuera tu chamba. Lo vas a tomar más en serio que la universidad y que tu trabajo. Así de radical es el servicio al Señor, sea en el área en la que estés. Por eso quiero que sean sinceros. El que se apunte diga, puedo servir en Reformer Youth, tengo libre los sábados y puedo servir en Reformer Youth en la noche. Si no puedes, no te apuntes, no hay problema. No seas como Ananías y Zafira. No puedes, no digas que vas a hacerlo y después le mientes a Dios. Ese es el problema de Ananías y Zafira. No quedé en la mitad porque pudieron haber dado el 10%. La vez que mientan. Amén. Ofrenda tu corazón. Tú eres un joven, ofrenda tu vida, ofrenda todo lo que tienes ahora. Muchos de ustedes, la mayoría son solteros, van a poder hacer mucho para el reino, hermanos. Así que dalo todo. Amén. Vamos a orar para terminar, entendiendo entonces que todos nosotros estamos llamados a ser voluntarios de la causa de Dios en este mundo. Todos nosotros estamos llamados a dar el extra. Ninguno de nosotros está llamado a dar solo lo ordinario. Si tú das solo lo ordinario, entonces la verdad no vas a poder ser un servidor de Reformer Youth. Uno de los requisitos que vamos a poner para ser servidor de Reformer Youth es comprometerte a darlo todo. Todo bajo incluso la premisa de ser exhortado por no hacerlo. ¿Por qué? Porque queremos disciplinarnos, porque queremos ser ordenados, porque no queremos fallarle a Dios, porque no queremos ser indiligentes con Dios. Más bien queremos ser diligentes y que nuestro fervor venga del Espíritu Santo, como vimos en las Escrituras al comienzo. Bueno, vamos a orar para terminar. Amado Señor, queremos darte gracias, Dios mío. Gracias por tu gran poder sobre nuestras vidas, Señor. Gracias por la convicción de pecado, de arrepentimiento, Señor, y la consolación de tu cruz y de tu amor que has traído durante todos estos días de cuarentena que tú has permitido que estemos pasando, Señor, a causa de este mal que tú tienes en tu control, Señor, y que tú sabes en qué momento se irá. Te queremos pedir, Señor, mucha pasión por ti, Señor. Pon fuego en nuestro corazón como el que tenían los profetas. Pon un fuego desesperado como el que tenían los grandes misioneros de la historia de la iglesia, Señor. Los grandes hombres de Dios que tú usaste para transformar naciones, Dios mío. Pon en nosotros el querer como el hacer según tu agradable voluntad, para que nosotros podamos dar el extra, Señor, para poder dar una vida extraordinaria para ti, Señor, sabiendo que ni aún así podremos pagar todo lo que te damos. Queremos ser agradecidos, Señor, contigo. Queremos ser, Señor, hombres y mujeres que te aman, que te sirven con tu corazón, sabiendo de que al final, tú honras al final. No queremos la honra de los hombres, Señor. Gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.